Ateneo inaugural tenemos la disertación central a cargo del doctor Humberto Persano, y va a haber 3 discutidores, y quienes les va a dar la entrada, la coordinación, es la doctora Adriana Lascano, que es médica psiquiatra infanto-juvenil, que es la jefa de la sección de niñas del Hospital Carolina Tovar García del área de internación. Así que, bueno, suerte a todos, hoy empezamos un camino juntos, ojalá que seamos siempre los que estamos más todos los que se sumen y que sea algo que podamos utilizar para que ayude a la comunidad y a nosotros mismos a actualizarnos y a intercambiar saberes. Así que, Adriana, cualquiera, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Marcia, mi nombre es Adriana Lascano y pertenezco al Servicio de Internación. Y bueno, con mucho gusto voy a presentar al doctor Humberto Persano, que es nuestro director general de salud mental. ¿Se escucha? Sí. Sí. Es un psiquiatra que tiene una vasta trayectoria en el Hospital Borda, en la carrera docente, jefe de unidad del Servicio de Trastornos Alimentarios del Hospital Borda, y actualmente nuestro director general de salud mental del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que los dejo en manos del doctor Persano. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y gracias por la invitación. De nuevo, gracias a Marcia, gracias a Ricardo, gracias a la AP y gracias a la gente del Tovar García que está coordinando esta actividad también. Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que pasó en el mundo a través del COVID, que ha decretado una pandemia el 11 de marzo de este año, debido a la propagación, a la cantidad de países involucrados y a la gravedad de la patología a nivel mundial. Y entonces la palabra pandemia tardó bastante tiempo en instalarse públicamente por los efectos que implica hablar de una pandemia. Una pandemia es algo con la hora. mucho temor en toda la comunidad. Me imaginé. Entonces, por eso se demoró un poco en instalarse la pandemia a nivel mundial. Perdón, te interrumpo un segundo. Por favor, ¿se pueden silenciar todos los micrófonos? Que se escuchan comentarios, así podemos escuchar bien. ¿Qué les parece? Gracias. Disculpame, Humberto. No, por nada. Bueno, yo les traje acá un trabajito de España sobre salud mental infanto-juvenil, porque evidentemente en Europa la situación nos antecedió en un par de meses a lo que pasó acá, así que tomamos algunos conceptos de lo que trabajaron en España sobre esta población en particular. En general, lo que se ha visto es que se ve un aumento de la patología ansiosa y depresiva y estrés postraumático en la población infanto-juvenil. Eso es algo que pasó en España y que refleja algo de lo que pasó en Europa, pero vamos a ver algunas cosas nuestras locales cuando vayamos a la presentación específica de lo que pasó en Argentina y más específicamente en lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. No solamente la pandemia trajo estas consecuencias, sino el confinamiento, es decir, lo que se llama aislamiento social preventivo obligatorio en la Argentina, trajo consecuencias negativas sobre la salud mental y también sobre el sedentarismo, y eso implica también patología en el campo de la salud física. Tanto en Europa como acá en la Argentina hubo un cierre de las escuelas y eso trajo una consecuencia aún más grave, que es la falta de escolarización, la falta de lazos sociales, la falta de escolarización de los niños, el estrés que implica hacer todo un proceso de escolarización a distancia, de forma remota, y los que quedan afuera de ese sistema por no poder acceder a la educación a través de forma remota. Así que eso es consecuencia negativa, como así la pérdida de todas las actividades saludables que implican estar al aire libre, salir, hacer actividades físicas. En la escuela implican no solamente los lazos sociales, los lazos académicos, sino lo que tiene que ver con el movimiento corporal. Entonces, esto va a dejar secuelas seguramente graves en el campo de la salud mental. Esto es algo de lo que han visto en España, también han visto
el aislamiento trajo un aumento de la violencia intrafamiliar, cosa que nosotros también estamos viendo acá, y las consecuencias del aislamiento trajo un aumento de la pobreza, del hacinamiento, y una adicción a las nuevas tecnologías en algunos casos, cosa que también vemos acá. ¿Qué propuestas trajeron los españoles? Bueno, tratar de hacer prevención en el ámbito familiar, como manejar comunicaciones positivas, en bienestar, promoción de hábitos saludables. Yo sé que Marcia estuvo trabajando bastante con la gente del hogar en aplicaciones específicas para hacer recomendaciones. Yo voy a hablar de lo que hicimos acá de la EGESAM, ayudar en el parenting, es decir, en la ayuda de los niños, fortalecer el acceso a las redes de salud, y específicamente en el caso de salud mental. Esto es algo que la pandemia trajo algunas dificultades, es atención presencial, ya lo vamos a ver más adelante, y que bueno, que hay que diseñar de acá hacia el futuro estrategias de protección para esta población en particular, porque es una población considerada vulnerable en el contexto de una crisis sanitaria. Todo esto es España, pero fíjense que es bastante parecido a lo que nos está pasando a nosotros. Por otro lado, lo que es preservar derechos, tanto de los niños y las niñas y los adolescentes, en lo que es el desarrollo integral y en lo que vemos en algunas situaciones de abuso. Con lo cual, bueno, esto que es un resumen de lo que pasó en España, lo traje porque son los primeros trabajos que empezaron a mostrar lo que estaba pasando en Europa, antes de que esto llegue acá. Con nosotros nos llegó con unos 3 meses de retraso, pero llegó y está presente. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá en la Argentina? Es que a partir del mes de marzo empezaron a detectarse los primeros casos, y en el día 20 de marzo se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el territorio de la República. El 22 de septiembre, el día 22, se confirmaron que fue, digamos, cuando yo armé esta presentación, había 2 casos, 12.027, lo cual sumaba en todo el país 652.174, de los cuales un grupo grande, que esto es algo importante a diferencia de lo que pasaba en Europa, que tenemos un número de recuperados muy alto, comparado con los países europeos, y una tasa de letalidad más baja. Pero, sin embargo, el número de personas fallecidas llega casi a 14.000, 13.952, ya debemos estar en los 14.000 al día de hoy. ¿Qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que nos importa? Bueno, el día 22, que es cuando armé esta presentación, había 119.314 casos positivos, con un índice de recuperados alto y una tasa de letalidad baja comparada con Europa. Fíjense que 2.63 es una tasa de letalidad baja comparada con España, que rondaba el 15%, 14, Italia, España, el Reino Unido. También hay un dato importante en este gráfico que dice cantidad de casos no residentes. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos recibiendo gente que viene de otras provincias y están en los hoteles y están haciendo el aislamiento social obligatorio, tanto los extranjeros como los residentes de otras provincias, como también gente de la provincia de Buenos Aires que viene a hisoparse a la Ciudad de Buenos Aires y queda aislada en situaciones de aislamiento en hoteles en la Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, ahí tenemos un número bastante alto de población no residente que está siendo tratada también en el campo de la salud en la Ciudad de Buenos Aires. No debería. Perdón, vuelvo a interrumpir. Necesito que todos silencien sus micrófonos, ¿sí? Gracias. Listo. Perdón. Vamos a ver traté de armar esto con situaciones específicas. Primero voy a empezar por las situaciones más complejas, que son los dispositivos de internación. Nosotros desde la Dirección General de Salud Mental tenemos a nuestro cargo los hospitales monovalentes, más los servicios de salud mental de los hospitales generales, más los hospitales de día, más los centros de salud. Entonces, vamos a empezar por los servicios de internación, que es donde tuvimos que crear un montón de dispositivos para evitar que el COVID ingrese a estos hospitales. En particular, como es en este caso salud mental infanto-juvenil, lo que nos importa es lo que pasó en el hospital Tobar García, lo que
lo que pasó en el Alvear, lo que pasó en el Elizalde, lo que pasó en el Gutiérrez. En realidad, en el Tobar García hicimos muchas cosas, pero algo importante fue habilitar lo que era la sala de guardia, donde dormían los profesionales médicos y psicólogos, y transformarlo eso en una sala de aislamiento, porque por decreto nacional, toda persona que ingrese a un dispositivo debía permanecer 14 días aislada, y en el Tobar García no había un dispositivo para crear una sala de aislamiento, entonces la creamos junto con la directora y con la Subsecretaría de Salud de Atención Hospitalaria. Se creó una sala de aislamiento que fue bastante importante, porque eso impidió el ingreso masivo de casos de COVID al Hospital Tobar García. Y por otro lado, con la subsecretaría lo que hicimos fue hacer testeos rápidos en todo el personal. Eso obviamente aparecieron cuando aparecieron los testeos, y se está haciendo en todos los hospitales, pero esto hizo que se pudieran detectar en el personal de salud. Obviamente, en todos los hospitales monovalentes tenemos más contagios en el personal sanitario que en los usuarios. Y el haber hecho testeos al personal de salud y haberlos entrenados en el uso de elementos de protección evitó situaciones más catastróficas. En el Alvear pasó lo mismo, tuvimos que crear una sala de aislamiento. En el Tobar fue una sala de cuatro habitaciones con 2 camas cada una, es decir, para niño, niña, adolescente con su familiar acompañante, y en el caso del Alvear se creó una sala de aislamiento de 9 habitaciones. Lo mismo se hizo los testeos rápidos personal. Claro, que si no, no vamos a tener para tus cositas. Vas a tener que necesito que silencien los micrófonos, por favor. Todos el doctor Persano, silencien los micrófonos, se escuchan situaciones familiares. Perdón, Marcia, ¿las podés silenciar vos, No, Marcia? está programado mal. Bueno. Si yo silencio, no habla nadie. Por favor, cada uno que mire el micrófono que tiene abajo y lo silencie, por favor. Bueno, en el Hospital Elizalde lo que pasó es que el servicio de salud mental se transformó en un servicio de familias, es decir, hubo muchos niños que tenían que permanecer por COVID internados en el Hospital Elizalde, y lo que se transformó el servicio de salud mental en una sala de internación familiar, para internar familias con sus chicos. Y en el Gutiérrez lo que pasó es que la mayoría de los casos de COVID que hubo en los hospitales fueron derivados al Gutiérrez, donde se produjo la internación de la mayor cantidad de casos de COVID en este hospital. Digo, estoy hablando de los hospitales que nos importan con el área de niños. Tenemos una tasa de letalidad, podríamos decir 0. Hay un solo caso dudoso en el Gutiérrez, que es un bebé de 2 meses que falleció y que dio COVID positivo, y no sabemos si falleció por COVID o falleció por otra causa, pero al dar positivo el COVID, entró en ese criterio, con lo cual la tasa de letalidad no la tengo actualmente, pero es cercana a 0 en todo el área de infantos juvenil. Sabemos que los niños tienen menor tasa de mortalidad que los adultos, y que la mayor tasa de mortalidad se da en mayores de 60 y mayores de 72, específicamente acá en la Argentina, con lo cual la población nuestra fue cuidada especialmente, y tenemos un reporte muy bajo de casos contagiados y en los hospitales, en áreas de internación estoy hablando, y un solo caso, como les decía, de una muerte de un bebé de 2 meses, que no sabemos causa, pero sí que no dio positivo para COVID. Por otro lado, nosotros residencias terapéuticas. Dentro de las residencias terapéuticas, estoy muteado, dice, ¿puede ser? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? En las residencias terapéuticas nosotros tenemos 6 a nuestro cargo, de las cuales hay 3 que tienen poblaciones infantiles. La residencia Avellaneda, porque está en la localidad de Avellaneda, la residencia Pompeya, porque está en el barrio de Pompeya, y la residencia Goyena, porque está en la calle
Pedro Goyena, y es una residencia materno-infantil que aloja a 4 madres con trastorno mental severo y 5 hijos, y están en proceso de revinculación. No tuvimos ningún caso positivo de COVID en ninguna de las residencias infanto-juveniles, y eso es un dato alentador, porque tuvimos que hacer una capacitación masiva a todo el personal, que son operadores, que son psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas ocupacionales, enfermeras, y sí hubo casos en el personal, también a partir de los testigos rápidos, pero no en los usuarios. Y eso es otro dato importantísimo. Tasa de letalidad 0 para las residencias terapéuticas infanto-juveniles. ¿Qué tuvimos que hacer para mantener la vinculación con los referentes socioafectivos? Bueno, hicimos a cabo un pedido específico del CELS y del órgano de revisión de que favorecemos la revinculación con las familias de los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, lo que hicimos fue pedir la colocación de Wi-Fi en el Hospital Carolina Tobar García y en la sala de niños, la sala de niñas y en la sala de adolescentes, y en el Alvear, en la sala de adolescentes. Se pusieron Wi-Fi para que los conectados con sus familias a través de sus teléfonos. Y esto fue una gestión nuestra desde la DGSAM para que pudiésemos cumplir con la vinculación con referentes socioafectivos debido a las dificultades que había para los encuentros presenciales. En el Hospital Alvear, la situación de encuentros personales presenciales fue más fácil porque el Alvear tiene un terreno amplio, al aire libre, con lo cual se podían encontrar las familias manteniendo la social respectiva. En el Tobar no, por la característica edilicia del hospital, fue muy difícil llevar adelante los encuentros presenciales, y la directora tomó la decisión de mantener el decreto de evitar los encuentros presenciales por las dificultades que traía también con el personal del hospital, aunque estamos en una etapa donde ahora vamos a ir, a partir de la semana que viene, el 28 de septiembre, volvemos a la vinculación presencial con la familia, para que no solamente sea a través de vinculación. Bien, ¿qué hicimos con la comunidad? Nosotros teníamos otra obligación, que era atender a la comunidad, y como los dispositivos presenciales estaban bastante perturbados, porque mucho personal de salud se contagió, mucho personal de salud tiene patologías previas, es mayor de edad de 60 años y podían pedir de forma remota, hubo que armar todo un andamiaje de estructura de atención remota. ¿Qué es lo que hicimos? Fue desarrollar un programa que se llama Salud Mental Responde. Este programa, en la DGSAM, funcionaba lo que se llama un servicio de operadores telefónicos no atendidos por personal de salud. Funcionaba de lunes a viernes de 8 a 20 en la DGSAM. Nosotros, digamos, con un anexo que en el Ameguino. Nosotros lo que hicimos fue, durante el contexto de pandemia, primero pedirle a todos los hospitales que nos den los teléfonos para abrir a la comunidad sus teléfonos. Después generamos un número único de teléfono, pero teníamos un problema, que es que ese teléfono tenía un costo, entonces los llamados que se hacían a ese teléfono tenían un costo. Por lo cual desarrollamos y gestionamos un 0800, que acá les estoy adjuntando el número, que es el 0800-333-1665, donde ahora tenemos un equipo de profesionales, la mayoría son psicólogos, hay psiquiatras, se atiende de lunes a lunes, las 24 horas del día, incluyendo sábados, domingos y feriados, y el equipo de profesionales fue capacitado para la utilización de la historia clínica electrónica, con lo cual cada persona que llama a este dispositivo, lo que hacemos es que quede registrado ese llamado, porque es una atención, no es solamente una orientación o una información. Hay gente que llama por información, etcétera, pero en realidad es una consulta, queda registrado en la historia clínica, le podemos devolver los llamados, y esos llamados los podemos hacer hasta 3 veces. Si en 3 veces no se resuelve la situación, pasamos a una derivación presencial. Bueno. Ojalá llame este muchacho, ¿viste?
Sí. Sí. Ajá. Bueno, listo. Bueno, chao, hasta luego. No se escucha. No, estoy esperando que termine de hablar para poder seguir hablando. Ahí hay que hablar. Bueno, hay alguien que tiene el micrófono abierto y está hablando con un hijo. Si lo puede silenciar, se lo voy a agradecer. Bueno, les decía que capacitamos a través del sistema, de sistemas, en la utilización de historia clínica electrónica, que es la historia individual, la 2.0, historia integral de salud 2.0, ese es el modelo, donde cada atención queda registrada, con lo cual se empadronaron un montón de personas nuevas que no estaban en el sistema, se empadronaron, esas personas sabemos ahora, podemos hacer un seguimiento de esos casos, y para esto se entrenó el doctor Budnicki, que trabaja acá conmigo, es el director de programas especiales, creó un protocolo de entrenamiento para este equipo de salud mental responde, sobre todo porque piensen que pueden llamar personas en situación de crisis, de emergencia psiquiátrica. Hasta lo que llevamos el día de hoy, llevamos más de 6.000 y pico de llamados, de las cuales el 95% se resolvieron en las 3 consultas telefónicas, y solo un 5%, casi 300 casos, requirieron atención presencial, y el equipo se ocupa de conseguir turno, con lo cual la gente no tiene que ir a un hospital a pedir turno, sino que se le consigue el turno por georreferencia, es decir, por el área correspondiente o por el equipo tratante previo, es decir, se vuelve a revincular con el equipo tratante previo. Eso implicó una gran capacitación en sistemas electrónicos, y hoy este programa Salud Mental Responde es un primer nivel de atención primaria en salud, es decir, que estamos llegando a las casas a través de los llamados. Los llamados se pueden hacer, tienen gratuidad por ser un 0800, y se puede devolver este llamado desde los equipos tratantes, queda registrado en un display del teléfono, y se pueden hacer inclusive videollamadas y sesiones inclusive familiares a través de Teams, que es un dispositivo que tiene la ciudad para atención. En el caso de adolescentes en particular, que es lo que nos preocupa, porque la mayor cantidad de llamados del programa Salud Mental Responde fue al principio de adultos mayores, que llamaban por dificultades, y hoy, a partir de agosto, empezamos a tener un aumento de llamados a partir de adolescentes, y que llaman a horarios que pueden ser no habituales para una consulta, por ejemplo, a 3 de la mañana. ¿Qué pasa? Los adolescentes encuentran que a esa hora pueden tener un espacio de privacidad y que pueden hablar de las cosas que le pasan sin que la familia esté pendiente, porque a veces viven en espacios muy reducidos, no hay espacio para la privacidad. Esto hace que podamos articular, y estamos trabajando ahora va a haber una rotación de residentes, los vamos a entrenar en telesalud, en estos equipos de atención remota, van a rotar por acá por la EGESAM, específicamente a partir de octubre, van a rotar 5 residentes del Tobar García por acá, los vamos a entrenar y vamos a trabajar en horarios de mañana para darles atención remota de telesalud a los adolescentes, que a lo mejor hacen un primer llamado a las 3 de la mañana, pero los podemos citar para hacer un seguimiento posterior en horarios de la mañana y primeras horas de la tarde. Esto implica articular con equipos de atención específica de niños y adolescentes cuando haya que hacer derivaciones presenciales. Esto es algo que estamos gestionando en este momento ahora. Como les decía, los adolescentes empezaron a consultar a partir de agosto, en los primeros meses no llamaron, y las consultas son tanto espontáneas como hechas por la familia, donde la familia hace un primer llamado y después deriva al adolescente y lo dejan. ¿Cuáles son los motivos principales de los llamados? Ansiedad, autolesiones, síntomas de primer brote, de primera descompensación. Esto es complicado porque piensen que están apareciendo los primeros episodios de descompensación psicótica en contexto de aislamiento, y el primer contacto con los equipos de telesalud. Por eso tenemos que entrenarlos específicamente para que identifiquen lo que podría llegar a ser un primer episodio de compensación,
que con David venimos estudiando, estamos tratando de crear una unidad de primer brote, primera de comunicación. Sabemos que en el mundo se tarda alrededor de 60 semanas en identificar en los áreas de atención primaria de salud, y nosotros estamos tratando de organizar un programa para poder capacitar y para que esto no se replique en la Argentina o en Buenos Aires, y que no tardemos 60 semanas, es decir, más de un año, para identificar un primer episodio psicótico. Hay algunos casos aislados, 3, que llamaron, en donde llamaban con un nombre, digo, por ejemplo, hola, soy Carla, y cuando ponían el número de documento en la historia clínica aparecía Juan. Es decir, empezamos a registrar algunas problemáticas de identidad de género. Son pocos los que han llamado por esto, pero donde no coincide el género percibido con el de la identidad, del documento de identidad, con lo cual esos casos van a meritar un seguimiento específico. Estamos armando en el Hospital Alvear una unidad específica de género y hay en el Durán otra. Hay algunos casos aislados de consulta por abuso infantil, y sabemos que el aislamiento trajo un aumento de las consultas por abuso intrafamiliar. Bien, ¿qué otras cosas hicimos? Obviamente que lo que estoy contando es muy resumido, muy apretado, porque son muchas cosas. Pero, bueno, les quiero contar en poco tiempo qué cosas hicimos. Una obligación que tenemos desde los espacios de lo que llaman de gestión de políticas públicas de salud es contrarrestar el temor que trae una pandemia. Como vimos, como decían los españoles, la pandemia trae aparejados sentimientos de temor, de angustia, de ansiedad, de depresión, y una responsabilidad que tenemos es transmitir mensajes de bienestar. Para eso, en la jefatura de gabinete hay una página web del gobierno que se llama Bienestar y está asociado a coronavirus, donde yo llevo grabados más de 15 videos de 2 minutos, porque es la regla de comunicación, pero acá les traigo algunos de los que están directamente referidos a los niños. Por ejemplo, niños y aburrimiento, uno de los temas que trabajamos. ¿Por qué? Porque los chicos durante el aislamiento lo que hacían los papás es que estaban extremadamente aburridos. Otros fue cuando los niños empezaron a poder salir y poder experimentar la sensación de libertad y lo que eso implica para el desarrollo de un niño. Otros es que algunas familias nos comentaban que los niños habían empezado a desarrollar dentro de sus propias casas, o por ejemplo, les cuento un caso que me contaron ayer. Una mamá enojada porque una chica le contó que estaba jugando y le dijo, ¿qué estás haciendo con el televisor? Que lo llenaste de cosas. No, mamá, es una princesa, le decía. Es decir, la nena estaba jugando con sus fantasías y había vestido el televisor de princesa. Y por otro lado había armado una carpita. Y nosotros lo que interpretamos es la necesidad del mundo de fantasía, del mundo de intimidad de los niños. Es necesario. Lo que pasa es que a veces en la familia es vivido como ruido, como desorden, y en realidad es que los chicos están jugando a tener un mundo íntimo y privado, con lo cual hicimos un videito sobre ese tema. Hablamos de los adolescentes, y que son los que padecieron fuertemente el aislamiento social. Imagínense, lazos sociales, los lazos académicos, deportes, encuentros, salidas, juntadas, sexualidad, todo esto ha sido muy perturbado durante la adolescencia. A ellos tuvimos que dedicarles un tema específico, que es qué les pasaba a los adolescentes con el aislamiento. Algunas recomendaciones. Siempre estos videos tienen que tener una salida positiva, un planteamiento del problema, pero después una salida. En el caso de los adolescentes es, bueno, tenés la oportunidad de aprender un instrumento, de aprender otro idioma, tenés la posibilidad de comunicarte, pero bueno, obviamente que el aislamiento y no solamente la pandemia trajo consecuencias y tenemos que trabajar sobre esos efectos. Lo otro es cuando los chicos empezaron a poder salir y entonces les permitimos la posibilidad de cuidado, con la responsabilidad de la distancia, pero que los papás pudiesen acompañar a los niños en redescubrir el espacio y en apropiarse del espacio. Esto es un concepto de Francesco Nucci, que es un pedagogo italiano, pero que es muy importante, muy caro a este concepto de que los niños recuperen el espacio. Por otro lado, una de las dificultades que traen
frecuentemente es dificultades para dormir, está perturbado, están trastocados los ritmos, los rituales de la casa. Entonces, acá otro videíto fue sobre recomendaciones sobre higiene del sueño, no solamente para los niños, sino para toda la familia. Bueno, esto es lo que hicimos a nivel de comunidad. Después tenemos otro problema, que es que nosotros, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, tuvimos que crear, y ustedes lo saben, los que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires lo saben, que se crearon dispositivos hospitalarios, los hoteles y los paradores para los barrios vulnerables. Al principio los hoteles fueron 22 para pasajeros repatriados y después se transformaron en 53 hoteles para pasajeros repatriados que tenían COVID, y por otro lado después se transformó en pacientes COVID leves, y como les dije, al día de hoy, hay un porcentaje alto de pacientes COVID leves que no son residentes de la Ciudad de Buenos Aires, pero que están asistidos, y dentro de estos dispositivos hospitalarios que empezaron el 20 de marzo en el famoso Hotel Panamericano, cuando volvió ese debut de Uruguay, tuvimos que atender en salud mental. Y ahora les voy a contar las cosas que hicimos aquí. Por ejemplo, fíjense que la mayoría son adultos, pero había menores con los que estaban, y en esos casos, por ejemplo, recuerdo el caso mismo que se le hacía muy complicado estar en una habitación de un hotel porque no tenía que ver con su rutina, con sus lugares habituales, y hubo que acompañar a esa familia, en este chico, durante el aislamiento. Se trató de apurar el testeo y la PCR para que pueda volver a su domicilio. Es decir, que hubo una población infanto-juvenil también tuvo que ser asistida en el campo de la salud mental. Piensen que llevamos 50.000 personas asistidas en hoteles desde que comenzó el aislamiento el 20 de marzo, y de esas 50.000 personas, entre un 8,5% a un 9%, un 8,70 y pico por ciento, requirieron de algún tipo de atención en salud mental. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Acá hay estos son de los que vinieron por aislamiento por viajes. Desde la mayor cantidad de problemas son conductas adaptativas a esa situación de encierro, una situación alterada, ansiedad, síntomas de ansiedad, insomnio, ven 27%, problemas para dormir, hubo que asistirlos psicofarmacológicamente a algunas personas para que puedan dormir, y obviamente dentro de este contexto también había niños y adolescentes. Por otro lado, ¿qué emociones? Hicimos una encuesta con respecto a qué emociones predominaban, y fíjense que la angustia y el miedo y el enojo fueron las emociones que más primaban en este tipo de población. Por otro lado, les dije que pasamos a la atención en dispositivos hospitalarios de pacientes con COVID leve, y ahí piensen que había, por ejemplo, desde adultos, pero también había niños, y los niños estaban hospitalizados en dispositivos extrahospitalarios que se conformaron como hoteles de atención, casi eran mini sanatorios, por decirlo así, donde, por ejemplo, había una mamá con 2 chicos, porque los 3 tenían COVID, y se internaron familias enteras en estos dispositivos. Y acá lo que vemos es la cantidad de gente asistida y la cantidad de gente que fue atendida por salud mental. Miren, llevamos al 26 de julio 1.600 personas, al 30 de agosto 1.500 personas más. Bueno, son volúmenes muy grandes de gente que ha sido atendida en estos dispositivos. Y otra vez, con respecto a la franja etaria, bueno, fíjense que un 34% eran de personas hasta 34 años, es decir, ahí incluimos niños, adolescentes y jóvenes. En general, la tolerancia al aislamiento no fue bien tolerada, y en general la mayoría presentó conductas desadaptativas, algunos ánimo, otros síntomas ansiosos, es decir, que tipos de dificultades que se presentaron en la tolerancia al aislamiento, y nuevamente estos ya son por COVID, ya no son por pasajeros. Y en el caso de
de los COVID aumentaba, acá ven más del 50% de angustia, pero acá se sumaba, además del aislamiento, el temor, la incertidumbre tuvimos que atender situaciones difíciles, por ejemplo, una señora con COVID leve en un hotel, y su pareja en una sala de UTI de un hospital general, después ese señor falleció y hubo que hacer acompañamiento a los familiares en un contexto de hotel, es decir, muchas situaciones y muy complejas en un escenario imprevisto, nunca visto antes por nosotros y que tuvimos que aprender a manejar esto en pleno contexto de pandemia. Por otro lado tenemos un dispositivo que se llama ADOPI, el ADOPI es para niños, que es atención domiciliaria. Obviamente la atención domiciliaria durante se vio reducido por la dificultad de los equipos de ir a asistir. Entonces se hizo un seguimiento, sobre todo remoto, y en algunos casos presencial, con el equipamiento adecuado. Los móviles fueron hasta los domicilios y se hizo un seguimiento. Acá vemos algunas cuestiones de edad. A la izquierda tenemos un histograma sobre edades, desde chicos de 5 años hasta 17. Obviamente, fíjense que la mayoría son adolescentes, de 12 en adelante tenemos la franja de las dos columnas del gráfico de la izquierda que representan pubertad y adolescencia, menores. Y por otro lado, un poco más de género femenino, que es la columna de la derecha, del cuadro de la derecha, con respecto a varones. Históricamente, perdón, acá me estoy equivocando yo. El gráfico de la derecha es masculino y el de la izquierda es femenino. Históricamente, siempre se atendieron más varones que mujeres en el ADOPI. Aumentó la consulta femenina, por eso me confundí, pero en realidad el número de casos sigue siendo prevalente de varones que requieren atención domiciliaria, pero aumentó el caso de mujeres atendidas domiciliariamente, adolescentes. ¿Y qué diagnósticos aparecieron en los contextos de atención? Y con esto termino. Trastorno de ansiedad, la mayor cantidad de casos, trastornos psicóticos no especificados, fobia social, trastornos del espectro autista, maltrato infantil, donde acá hubo que hacer intervenciones, trastorno depresivo, trastorno de comportamiento, trastorno antisocial, una situación de duelo, una situación de abuso sexual y otra de retraso. Bueno, esto es un resumen muy apretado de lo que... Bueno, acá salí de la pantalla porque... Bueno. No, a seguir presentando más diapositivas. Hicimos un resumen muy apretado de todo lo que se hizo de acá de GESAN, que es mucho más, incluyendo lo que se hizo en hospitales generales, en servicios de salud mental, etcétera, pero les voy a contar un pantallazo de lo que se está haciendo acá en salud mental, y les digo un ongoing, es decir, lo que estamos trabajando acá al futuro. Estamos trabajando en 2 proyectos, hoy nos reunimos con la OPS, estamos trabajando con un proyecto de salud materno-infantil en el contexto de la readecuación de los hospitales monovalentes. Vamos a formar una unidad materno-infantil en el Hospital Moyano para atender mamás y hacer un seguimiento desde el embarazo y los primeros años de vida. Vamos a hacer un seguimiento hasta los 5 años, porque creemos que es ahí donde tenemos que trabajar, y con el Hospital Alvear vamos a trabajar con una unidad materno-infantil específicamente con mamás con alto consumo de sustancias. Y por otro lado, ayer tuvimos la primera reunión presencial de la red infanto-juvenil, de todos los dispositivos de internación y hospitales de día, para poder articular políticas de salud mental en políticas de hospitalización, ya sea parcial, que serían hospitales de día, como hospitalizaciones de internación. Los proyectos que tenemos es, esto lo hablé con Roberto Paglia, tuve una pequeña charla, no sé si está Roberto en el grupo, pero vamos a tomar el modelo del italiano, que es que no vamos a internar niños de primera infancia por problemas de salud mental, sino que vamos a mantener internaciones domiciliarias en esos casos, y para eso están los equipos de atención domiciliaria para poder evitar internaciones de niños menores de primera infancia.
Vamos a reducir las camas de internación de segunda infancia en el Tobar García y aumentar el volumen de hospital de día. Vamos a organizar los hospitales de día por programas especiales, uno de trastornos del espectro autista, otro de psicosis de inicio temprano, otro de trastorno general de desarrollo, otro sobre problemática de trastorno de la conducta alimentaria, etc. La idea es que haya programas específicos con los hospitales de día, aumentar el volumen de hospitales. Obviamente que está el tema de adicciones, que es un tema muy complejo y que tenemos que abordar porque ahí tenemos que trabajar intersectorialmente con desarrollo. Y con lo cual la idea es reducir las internaciones y aumentar los dispositivos de hospitales de día. Bueno, este es un pequeño pantallazo de lo que estamos trabajando y de lo que hicimos en estos primeros 9 meses de gestión. Bueno, muchísimas gracias, doctor Parzano. La verdad que fue muy completa su ponencia y muy clara. Creo que nos ha informado mucho a todos de todo lo que ha venido trabajando la Dirección General de Salud Mental en tiempos de pandemia. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Susa Mouso. Ella es una colega nuestra que trabajó mucho tiempo en el Tobar y actualmente está trabajando en el Hospital Santa Caterina de la Red de Salud Mental de Provincia de Gerona en Cataluña. Te damos la palabra, Graciela. Tenés el micrófono apagado, Grace. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que con la ponencia del doctor Parzano me he quedado fascinada porque se están trabajando muchas cosas de la manera en la que yo me encontré cuando me mudé en el 2006 desde el Tobar García, Borda, Moyano, mis hospitales de referencia, aquí a Girona, donde llevo casi 14 años, trabajando no en un lugar importante como de dirección, como Humberto, sino que a pie de calle, pero fascinada porque me encontré con una organización a la que ahora veo que se está pareciendo mi Buenos Aires querido, ¿no? En principio, cuando empieza a relatar los problemas de los adolescentes y de los jóvenes, cuando empieza la pandemia se parecen mucho a lo que pasó en España, como él mismo lo dijo. El encierro, el aumento de la ansiedad, el aumento de la violencia doméstica, el aumento del uso de tecnologías, pero la disminución del uso de drogas. Eso fue interesantísimo porque no había dónde ir a buscar drogas ni porros y los chicos bajaron mucho el consumo, no así los chicos que acostumbran a tomar alcohol, que podían proveerse más fácilmente a través de lo que llegaba a casa. La disminución del deporte, el aumento de peso, etcétera, etcétera. Todo esto realmente nos parecemos mucho en la problemática que apareció en los chicos. Sí que aparecieron bastantes primeros brotes en nuestra provincia. La provincia es una provincia, la Organización de la Salud en España es dividida por áreas que tienen que ver con los grupos de provincias históricamente unidos por cuestiones étnicas, ¿no? Entonces Cataluña tiene una organización de salud regida por los proveedores económicos, digamos, aquí se maneja mucho el concepto de quién lleva qué y cómo se fueron armando, es un tema que tiene que ver con la historia de cada zona. En la provincia de Girona, que hay unos 750.000 habitantes, tiene una organización de una red de salud mental que cuando yo llegué ya habían hecho la desmanicomialización, con lo cual dije, ay, qué suerte, ya terminaron. Y aprendí que es muy fácil la desmanicomialización, simplemente lo que hicieron fue transformar el hospital psiquiátrico en un hospital general, con lo cual yo trabajo en un hospital general que tiene las áreas de psiquiatría bastante modernizadas, muy ayornadas, y en realidad el concepto este es un concepto de cómo trabajar en el sentido que veo que Parzano lo está armando o se está armando en Buenos Aires, ¿no? El tema de la pandemia en este momento para nosotros es un momento diferente, porque nosotros pasamos de toda la época en que los chicos dejaron de ir a la escuela y se quedaron en casa y cambiaron los ritmos circadianos y se quedaban por la noche chateando y haciendo cositas, a empezar la escuela ahora
y estamos teniendo un rebrote, no relacionado con el tema de empezar la escuela, porque en realidad hay un 1% de chicos aislados, pero realmente hay un rebrote importante, pero llamativamente en mi hospital hay solo 3 camas de UCI ocupadas, cuando el hospital durante la primera etapa de la pandemia, mi hospital de Santa Caterina, que es uno de los hospitales provinciales grandes de la provincia, tenía una UCI importante, pero se transformó en UCI un gran porcentaje del hospital. Psiquiatría, que nosotros estamos integrados a la Guardia General y tenemos nuestros boxes de observación y de seguimiento, tuvo que cambiar de sitio porque toda esa parte de medicina general se transformó en UCIs, entraban directamente a la UCI, y nosotros empezamos a trabajar en la Guardia en lo que era la unidad de patología dual, que se cerró momentáneamente porque necesitábamos espacio, además de haber sido realmente también menos necesaria, y nos transformamos en la unidad de psiquiatría de guardia, etc. Bueno, no sé por dónde voy, tratando de poder transmitirles un poco. Estamos empezando las clases, hay todo un sistema organizativo muy bien puesto para que los chicos van con todas sus precauciones y tal, y a partir del día de hoy, por ejemplo, se empieza a ir a cada aula donde hay algún caso positivo a hacer las PCRs directamente en el aula, ¿no? Bueno, es una organización que hay que irla armando en el día a día. Ya sabemos la incertidumbre que crea, no sabemos para dónde va el virus, qué va a ser. La sensación que da aquí es que está siendo menos letal y menos mórbido, pero bueno, ahí estamos. Contarles también que cuando yo llego aquí, las unidades de infantil tenían la mitad de los años que las que tenemos nosotros. Nosotros somos gente de avanzada en cuanto a psiquiatría. Eso lo sabemos, no tenemos que, pero lo sabemos. Y realmente, por ejemplo, lo que decía el doctor Persano, que me pareció muy interesante y que aquí no lo hacemos, es el ingreso con la familia. Yo estoy luchando mucho para que se permitan las visitas más asiduas con los niños pequeños. Me gustó mucho lo que está explicando de disminuir los ingresos de los niños de la primera infancia, tratar de hacer ingresos domiciliarios. Más allá de la pandemia, me parece que están haciendo cosas muy interesantes. Nosotros hicimos atención presencial bastante intensa y también atención telemática durante toda la pandemia. Las comunicaciones telefónicas, por ejemplo, para nuestra área, siempre los pacientes, las personas tienen acceso a la guardia del hospital, es la única especialidad que tiene acceso telefónico al especialista de guardia. Nosotros como psiquiatras de guardia somos psiquiatras de guardia para toda la provincia. Todos los médicos tenemos obligación de hacer guardias, está organizado de manera diferente que en Buenos Aires. Entonces todos los adjuntos pasamos algún día de guardia por mes y el acceso de la comunidad al teléfono de la guardia es directo. O sea que tenemos bastante trabajo. Todo el resto de las actividades de seguimientos de familias y tal lo hacen los servicios sociales que están organizados por cada barrio, ¿no? Luego hablaba de la historia clínica electrónica, que me parece fantástico que se implemente. Sí comentar que aumentaron en adultos las tentativas de suicidio y en adolescentes algunos hemos tenido. No tenemos todavía muchos datos de salud mental firmes, pero realmente hemos tenido bastantes consultas y bastantes de estos llamados de las 3 de la mañana. Como decía Persano, que realmente los chicos estaban muy activos en la provincia nuestra por estar en el verano y en casa y muy noctámbulos. El tema de que abran primeros episodios me encanta. Nosotros tenemos funcionando los EIT desde hace unos años y es muy interesante porque realmente se puede adelantar uno bastante a partir del concepto de personas que tienen altas posibilidades de desarrollar un trastorno psicótico. Y bueno, ¿qué más? Yo no lo había preparado esto, pensé que tenía que discutir los temas que iba a hablar el doctor Persano, pero un poco darles un panorama si me quieren preguntar alguna cosa. Realmente lo que me maravilló de escucharlo a Persano
es que se nota una cuestión en salud mental en este momento, por lo que él dice, muy bien organizada, ¿no? Que están trabajando y tratando de ayornarse a conceptos más pragmáticos de abordaje de la población. Muchas gracias, Graciela. Muy interesante conocer también toda tu mirada y tu experiencia allá, aparte de la que conocemos acá. Yo ahora le voy a dar la palabra a los otros dos oradores y al final le voy a pedir que las preguntas que tengan las vayan haciendo por chat, así podemos ir dando lugar a cada una de las preguntas. Ahora vamos a presentar al doctor Fernando Alonso, que es médico psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Provincial de Rosario, docente de la Universidad Nacional de Rosario, que nos va a brindar también su mirada desde esta ciudad del interior. Bienvenido, Fernando. Hola, hola a todos y a todas. Preparé unas poquitas diapos para orientarme. A ver si las ven. ¿Ahí estamos? ¿Se ven? No, creo que no. ¿No se ven? Espera que te pongo, a ver, voy a poner compartir varios participantes. ¿Qué más tengo que hacer? Tenés que vos aceptar, me parece. Yo puse varios participantes, así que tiene que haber algo para compartir. Si alguien sabe más que yo de Zoom y lo puede guiar al doctor. Creo que de hospedador me tenés que poner. Claro, vos tenés que darle para compartir, Marcia. Yo después te lo devuelvo. Espera. Ah, ya está. Ahí está. Marcia. Ya no, estoy compartiendo yo. ¿Usted está bien? No, están viéndome toda la familia, espérate. Bueno, ahí está mi marido, mis hijos. Espera que no. Bueno, si no volvé, no importa, yo puedo hablar sin las diapos. No importa, si no... Me tenés que dar el lugar de hospedador. ¿Cómo se hace eso? Si alguien me guía, lo puedo hacer. Marcia, ¿dónde está el power que presenta el doctor Alonso? Lo tengo yo. ¿Lo tiene él o lo tenés vos, Marcia? Lo tiene el doctor. Entonces, poniéndola en la ventana que dice compartir, y se coloca el power. Compartir en pantalla, ahí ya. ¿Así? Ahí está, bien. Gracias, Robert. De nada, ahí está. Desde el principio. Ahí está. Precioso. Bueno, muy bien. Entonces, yo trabajo en el Hospital Provincial de Rosario, forma parte de Santa Fe, la provincia de Santa Fe. Santa Fe tiene más o menos, tiene 3 millones, casi 3 millones y medio de habitantes, están distribuidos de esta manera, el 23% son menores de 14 años. En Rosario, la población es casi de 1 millón de habitantes y 300.000 son menores de 19 años. Los números últimos de Santa Fe de hoy son de COVID, son 30.000 confirmados, y fallecidos tenemos 314, internados hay 471 y estas notificaciones. Y específicamente de la zona de Rosario, lo que ustedes pueden ver es la ocupación de camas que tenemos, 91% generales, críticas 97, de las cuales COVID son 44. O sea que está, hoy para conseguir una cama hay que tener una espera arriba de la ambulancia de 4 horas en la parte privada y en la parte estatal también. Está Rosario, cerca del 70% de los casos en Rosario se dieron en este último mes. de camas críticas ocupadas en Santa Fe. Bueno. Así que tiene 5%. Le pido a todos, por favor, que chequeen sus micrófonos. Hay alguien que está sin silenciar micrófono. Si lo miran en el micrófono ustedes, le ponen la barrita y ya no se va a escuchar. Bien. Gemina. Por edades, ustedes ven acá arriba, menores de 1 año, COVID al día de hoy hay 52 casos confirmados, 158 entre 1 y 4 años, y de 5 a 9 años 196, y entre 10 y 14 años hay 357. Por lo que yo sé, yo no trabajo en gestión,
por lo tanto, yo trabajo en el hospital provincial, tengo alguna información, no ha fallecido ningún niño en Rosario y no hay una gran morbilidad, solamente algunos casos con patologías previas, cardiopatía, que tuvieron alguna dificultad respiratoria. Ayer falleció un chico con un síndrome de Down en el privado de 20 años, creo, pero nada más. Más o menos coincide. Santa Fe está dividida en regiones de efectores sanitarios, en 4 Reconquista, que tiene 93 efectores, ahí están en rojo los efectores, el nodo Rafaela, que tiene 99, el nodo Santa Fe, que es donde está la capital, Santa Fe, tiene 216, y Rosario tiene 300 efectores, o sea, centros de salud, centros de atención, y el nodo Venado Tuerto 62. Y la organización, y a esto quería llegar, es más o menos en los niveles de atención, tenemos lo mismo que se utiliza para salud en general. Hay un primer nivel de atención donde están los centros de salud, en Rosario hay más o menos 50 centros de salud, donde hay equipos multidisciplinarios básicos. Para salud mental, todos los centros de salud tienen una psicóloga o psicólogo, o 2. En el caso que haya 2, muchas veces se dividen el trabajo en niños, uno de los profesionales trabaja con niños, y si no, atienden en general. Respecto a psiquiatras, algunos centros de salud tienen psiquiatra, pero en general son psiquiatras que van rotando, cuando son convocados, van y atienden, psiquiatras de adulto me refiero, atienden la situación que se encara con todo el equipo, con el asistente social, con el pediatra, con la psicóloga. Y en general se trata de la colaboración del psiquiatra para resolver la situación, o si hay que hacer la atención, se hace en el lugar. El primer nivel de atención también, cuando hay problemáticas sociales, que en psiquiatría nosotros sabemos que las problemáticas sociales son muy importantes, especialmente cuando estamos en situaciones de dificultades económicas y que estamos viendo ahora, interviene un dispositivo que se llama dispositivo de niñez e infancia, Dirección de Niñez e Infancia, que está integrado por abogados, asistentes sociales, y es convocado, tiene terapistas ocupacionales, psicólogos, pero no hacen atención, sino colaboran en la gestión de resolución de problemas. Por ejemplo, hacer mediación o conseguir un centro de atención para un chico con trastorno autista. Tratan de resolver situaciones. Y cuando la situación social con el niño es muy compleja y hay maltrato, por ejemplo, que se necesita hacer una medida de exclusión de la familia, entonces se convoca al segundo nivel de dirección de infancia para esa medida. Todo se maneja en el centro de salud con el equipo multidisciplinario. Cuando se necesita ya una intervención más compleja, como por ejemplo una internación breve, se pasa al segundo nivel, donde están los efectores de baja y mediana complejidad. Hospitales más chicos o SAMCOS, que son como un centro de salud muy grande, que se llama Sistemas de Atención Médica Comunitaria, tienen un enlace comunitario, todo esto el primer nivel, y el SAMCO tiene un gran... se trata de atender bien cercano a la vivienda de los pacientes, y así que ya tenemos un apoyo de especialistas, internación abreviada, estabilización del paciente y de la urgencia y la emergencia, y volver rápidamente al primer nivel. Respecto a salud mental infantil, en general tampoco hay, o sea, no hay psiquiatras infantiles en este sector, pero sí por ahí en algunos, como en Galvez, en el GAMEN tenemos un ex concurrente del servicio que pronto está por rendir la especialidad, que ya está atendiendo a algunos niños, pero supervisa también con nosotros, que estamos en el tercer nivel. Y por último, sí, entonces estaría el tercer nivel, que en salud mental de adulto serían los hospitales generales más complejos, como por ejemplo el hospital provincial, o el hospital centenario, puede ser también, universitario, o también los monovalentes para los adultos. En los niños no tenemos monovalentes. Siempre que se interna o en el hospital provincial, o en el hospital de niños, o en el hospital centenario, hospitales de tercer nivel de atención, donde sí hay psiquiatras infantos juveniles. Lo que me respecta a mi lugar de atención, que es en el Hospital Provincial de Rosario, soy el único psiquiatra infanto juvenil. Cuando ingresa el paciente
Igual tenemos un equipo conformado en primera instancia con una psiquiatra formada en una residencia específica que donde tienen más, digamos, más atención de familia y también adolescentes, y trabajan con asistente social, etcétera, y van a hacer una primera atención junto con psicólogo y asistente social, y si necesitan ya la atención específica del psiquiatra infantil o juvenil, me convocan junto al grupo de concurrentes, que tenemos primero, segundo, tercero y cuarto año. Ese es nuestro equipo de trabajo. Los síntomas, coincido con Humberto y con Susana. Por supuesto, estamos viendo, digamos, todas las estadísticas lo dicen, angustia, incertidumbre, todo esto. En principio, quiero decir esto, digamos, nosotros somos un país que nos atropelló la pandemia, o sea, veníamos ya con problemáticas laborales, económicas. En Rosario hoy, ayer el INDEC determinó que tiene un 18% de desocupación, que es la misma que teníamos en el 2002. O sea, tenemos un país que es como el paciente grave que tiene varias comorbilidades y se pesca el virus. Argentina ya venía con comorbilidades y ahora estamos en terapia intensiva, digamos. Entonces, por supuesto, yo cuando veo esta estadística que aparece angustia, incertidumbre, depresión, etcétera, me parece casi hasta lógico, porque, como dijo un periodista sobre una encuesta que se presentó en Buenos Aires sobre que el 70% de los jóvenes tenían síntomas de angustia y depresión, habían hecho una encuesta por WhatsApp y por mail, y yo me pregunto, él se preguntaba, dice, ¿y el 30%? Eso me preocupa, porque verdaderamente sería raro que no tengamos algún síntoma, alguna preocupación con la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, por supuesto que eso también lo vemos nosotros. Ahora, también, como dijo Persano, vemos situaciones de recaída y recidiva, y también de primer brote psicótico, pero también de primer brote no psicótico, fobia, etc. Ahora, lo que yo veo específicamente en el hospital provincial, lo he conversado con otros colegas, psicólogos que atienden niños, también lo he conversado con gente del Hospital de Niños, Vilela, y otros lugares, es que hay una gran variabilidad. O sea, tenemos niños que están mejor encerrados o aislados en casa. Por ejemplo, niños que tienen fobia social o algunos niños con autismo han hasta mejorado. Y algunos están peor, aquellos que tenían una gran vida social y que preferían no estar en casa o eran maltratados en casa, entonces afuera encontraban espacios de mejor intercambio. Pero igual quiero decir que esto no es para ser tan taxativo, porque también tengo pacientes autistas que están peor, o niños con TOC que están mucho mejor, o niños con TOC que están mucho peor, o sea que depende mucho de la vulnerabilidad de cada uno. Es decir, depende de la historia que trae cada uno, de la genética que trae cada uno, de la familia que trae cada uno, para ver cómo reacciona ante el impacto que ha significado la pandemia. Por lo tanto, lo que puedo decir es que no podemos, desde la atención en el hospital, generalizar de que estemos peor o mejor. Lo que sí creo es que, en la cantidad de síntomas me refiero, lo que sí creo es que aquellos que hoy están mejor, porque dentro de la casa están como más protegidos de situaciones, por ejemplo, de bullying o de dificultades en el lazo social, cuando esto termine, cuando podamos acomodarnos un poco, creo que vamos a tener también secuelas, síntomas y problemáticas que atender. Trabajo con un grupo de alumnos egresados de la Facultad de Rosario que hicieron una encuesta, donde por ahora está en marcha la encuesta, tienen 400 respuestas de mayores de edad son, pero más o menos coinciden con todas las encuestas que están saliendo, pero lo que me llamó la atención fue, porque Rosario tuvo una primera parte de un aislamiento muy estricto, veníamos con números muy bajos, y entonces cuando se abrió, cuando hubo una apertura, hubo un momento de apertura, todavía teníamos números bajos. ¿Te acordás del aerosol? ¿Cómo? Perdón. Cuando vino ese momento de salida, una de las preguntas, esto quería comentarles,
dice, ¿qué sintió cuando salió, cuando pudo salir? Y la mitad o un porcentaje parecido dice alegría y otro porcentaje parecido dice miedo. Lo que me pareció muy interesante para pensar esto de la gran variabilidad. Bueno, como decíamos, el síntoma para nosotros, por supuesto, es un problema y trabajamos para aliviarlo, pero también nos preguntamos qué pasa atrás. Si aumentaron los casos de violencia, a veces los casos de violencia se pueden denunciar menos, porque no están en la escuela, no están en contacto con los lugares donde esto se puede ver. Y entonces a estos chicos hay que estar atentos a esa situación. Y para terminar, por supuesto, no rotular tan rápido. Nosotros tratamos de escuchar al niño y tratamos de escuchar a los padres, porque puede tratarse simplemente de una turbulencia subjetiva, donde se trabaja la cuestión de la prevención, como decía Persano en algún momento, o también podemos estar ante una psicopatología y tenemos que estar atentos. Bueno, creo que estamos. Tengo acá cualquier cosa, preguntas, hacemos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y enseñamos un poco de salud mental en Rosario. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Claudio Millanié, psiquiatra infantil, jefe de psiquiatría de CEMIC, para que nos dé su mirada desde el lugar privado también, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos. En principio quería agradecerle a Humberto la presentación. La verdad que, a diferencia de vergüenza, más bien me da orgullo ser de la ciudad de Buenos Aires. Realmente es una cosa envidiable, probablemente, para muchos otros sectores del país, tener un planteo tan organizado y tan claro respecto de cómo manejarse en un problema como digamos, en este tipo de situación. Yo lo que voy a comentar en principio son algunas observaciones clínicas que corresponden a la atención de pacientes en CEMIC, tanto del equipo mío como mías, con lo cual estoy hablando de población de Capital Federal de clase media. En principio, lo que hemos visto desde el comienzo, digamos, de la cuarentena, es un alto nivel de preocupación y angustia a nivel familiar, y a medida que transcurrieron ya el primer mes, un nivel de estrés importante en la familia, por la sobrecarga que implicaba el trabajo de los padres y ocuparse de la crianza de los chicos 24/7, o sea, estando todo el tiempo en casa, más las dificultades que implican estar ocupándose para los padres, digamos, de ser en parte maestros, ¿no? Respecto del tema sueño y pantallas, también observamos lo mismo, digamos, la mayoría de los pacientes, sobre todo les diría a partir de la preadolescencia, cambiaron el ritmo circadiano, no es que duermen menos horas, pero duermen con el horario corrido, o sea que se acuestan mucho más tarde, se levantan más tarde, y una exposición a pantallas, sobre todo juegos muy adictivos, una gran cantidad de chicos que antes no tenían este tipo de problemática, han comenzado a pasar horas en las pantallas, que por otra parte también es un sucedáneo de es como les diría, una posibilidad de hacer algo de vida social, ya que muchos chicos juegan en juegos en red con otros chicos y se conectan socialmente a través de estos videojuegos. En lo que hace al impacto, digamos, en diferentes diagnósticos y cuadros que se han exacerbado, lo que hemos visto es una mucha mayor tasa de recurrencias de depresión y mucha mayor tasa de empeoramiento de pacientes que estaban cursando cuadros depresivos. A su vez, ha habido, en nuestra experiencia, digamos, se han multiplicado por 4 aproximadamente los intentos de suicidio respecto a lo que en adolescentes, ¿no? Respecto a lo que veíamos otros años. Y ha aumentado mucho la cantidad de adolescentes con autolesiones. No solo pacientes con
personalidades, bueno, difícil hablar de personalidad antes de los 18, pero no solamente con pacientes con rasgos borderline, sino pacientes con cuadros de angustia o cuadros depresivos que hemos visto mucho más este tipo de conductas. Respecto de los cuadros ansiosos, en realidad es algo diferente de acuerdo a los cuadros, como comentaba el doctor Alonso. La experiencia nuestra es más o menos similar. Hemos visto mejoramientos de la fobia social o pacientes que han venido sufriendo bullying en la escuela, estaban mucho más tranquilos, también los pacientes con cuadros de ansiedad de separación, teniendo a los padres todo el día en casa y no teniendo que ir a la escuela, los síntomas se manifiestan mucho menos. Y un empeoramiento en general en pacientes con cuadros de ansiedad generalizada, preocupaciones hipocondríacas y síntomas panicosos, digamos, con cuadros importantes de ansiedad somática. Respecto de los pacientes con déficit de atención, hiperactividad, esto se les ha vuelto tremendamente complicado porque es una de las poblaciones que exagera mucho la exposición a pantallas, exageró mucho la exposición a pantallas, o sea, le incrementó en este periodo, y el poder estar rindiendo en la escuela a través de la pantalla, a través del Zoom, es mucho más complicado mantenerse atento y poder rendir para un chico con dificultades atencionales, o sea que el requerimiento de asistencia por parte de los padres es enorme y los deja exhaustos a los padres. Por otra parte, estos mismos chicos, que muchos de ellos tienen conductas oposicionistas y conductas desafiantes, sobre todo este tipo de conductas, el oposicionismo ha empeorado muchísimo, volviéndose, digamos, un factor disruptivo y que genera una presión familiar enorme. También hemos visto, como comentaba el doctor Alonso, bueno, respecto de los pacientes con espectro autista, una diferencia, digamos, entre bajo y alto rendimiento. Los de bajo rendimiento y sin lenguaje empeorado, probablemente por los cambios de rutinas, pero los de alto rendimiento están mucho más tranquilos en la medida que tienen menos exposición social, digamos, por lo menos esta fue nuestra observación, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que lo que observamos en la práctica hospitalaria nuestra. Lo último, quería dejar una pregunta para Humberto, que nos estábamos en el chat con el doctor Ruggeri comentando, el doctor Ruggeri me llamaba la atención de qué pocos pacientes que atendió a DOPI, y a mí también me resultaba llamativo que hayan sido tan pocos, con lo cual teníamos la inquietud de ver cómo es que llega el paciente, o si la población está informada, si tiene que llegar por derivación de algún pediatra, si los pediatras y médicos de familia están informados que existe esto, porque se me ocurre en estos últimos 2 meses, 3 pacientes que tuve que mandar a hospitales, y los hospitales, por ejemplo en el Tovar, en el Casa Cuna, no fueron atendidos porque no, bueno, por el tema COVID, y que solamente estaban atendiendo primeras consultas en forma, ¿cómo se llama?, online, y que si no era paciente previo era problemático, y la verdad que los 13 casos severos, y bueno, por lo menos sería fantástico tener una idea cómo se puede acceder a este dispositivo. Bueno, muchas gracias a todos. No se escucha. Muchas gracias a Claudio por su exposición siempre brillante. Tomo en este momento la coordinación porque la doctora Lascano tenía que retirarse a las 14:15, así que voy a seguir con la coordinación del Ateneo. Bueno, vamos a dar un espacio entonces ahora a las preguntas. La idea es que puedan escribirlas. Estaba buscando los anteojos y no los encuentro, lo que me va a ser muy complicado. Para que vayamos ordenándonos en el debate, ¿sí? Así que yo lo que les propongo es que vayan escribiendo las preguntas y yo voy a ir dando
o sea, pidan hablar. Creo que hay una opción levantar la mano, ¿verdad? Y vamos a comenzar con el debate. Claudia. Bueno, Tenés que desbloquearte sí, no, la pregunta es la que había hecho justo al terminar la exposición, así que la de ADOPE. Empezamos con ¿Cómo la se pregunta accedía? entonces de Claudia para que responda Humberto. Bueno, Gracias. ¿se escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. A ver, lo que yo traje son los pacientes que siguieron en tratamiento, que venían en tratamiento con el ADOPI en este caso, y siguieron en tratamiento. Hubo muy pocos casos nuevos. Todavía no podría decirte bien por qué. No sé si es porque el dispositivo no tiene la suficiente visibilidad. También es cierto que hubo mucho miedo en los equipos. Son equipos interdisciplinarios que están geolocalizados en las áreas programáticas y tuvieron mucho temor a entrar a domicilios desconocidos, con lo cual se promovió la atención remota. Y obviamente que la gente que quería atención domiciliaria, la atención remota la podían resolver a través de Salud Mental Responde. Hoy estamos en plena reorganización de la DOPA-DOPI. ¿Por qué? Porque yo creo que es un tema muy difícil. Vamos a tener que reconsiderar todo el programa, porque para mí el programa debería llamarse de atención en salud mental comunitaria en territorio, porque la palabra ADOP implica domicilio. Y acá tenemos otro dispositivo que se llama ASIC, que es Atención en Situación de Calle. Y la verdad que a mí me parece que diferenciar entre el que tiene domicilio y el que no lo tiene es estigmatizante. Entonces creo que lo mejor es hacer un gran equipo que se llame de atención de salud mental en territorio y articulemos con atención primaria en salud para ir al territorio, independientemente de si es un domicilio, si es la calle, si es un parador o si es un hotel de tránsito. En ese caso, yo creo que ahí lo vamos a hacer más visible y bueno, es uno de los desafíos que tenemos, pero pensá que en contexto de pandemia tuvimos que... Yo acá me dediqué a salud mental infanto-juvenil, pero tuvimos que abarcar muchísimas cosas enormes, pero el proyecto es este, que el proyecto se llame de salud mental comunitaria en territorio, y tenemos un móvil para poder acceder a él. Hay un solo móvil para todos, es decir, para todos los equipos. La manera de acceder es, hay acá en la DGSAM, pueden llamar al teléfono de la Dirección General y solicitar un turno con el ADOPI. Tardamos más o menos de 72 horas en evaluar los pedidos. Acá no se incluyeron algunos pedidos específicos que nos pidió la justicia. A veces la justicia pide evaluaciones de casos particulares de niños. Hay un equipo de la ADOPI que evalúa situaciones judiciales, evaluaciones de situaciones judiciales. Obviamente todo eso lo tienen que tramitar a través de la DGSAM. Hay un correo que es dgsam@buenosaires.gov.ar. Piden y obviamente el equipo está disponible para ir a atender a domicilio. Muy bien. Gracias, Humberto. Un abrazo grande, Claudio. Hay mucha gente amiga acá, así que les mando un abrazo a varios. Roberto Paglia, Roberto Yune, Lucila Añese, Claudio, Eleonora, Marcia, Roberto Cacuri, bueno, mucha gente amiga de los que estoy viendo acá en la pantalla. Les mando un beso. Humberto, el teléfono para llamar cuando uno necesita derivar un caso. ¿Vos habías dado el 0800? Sí, el 0800 lo que hace es recibir los casos, atender y después, si se requiere atención domiciliaria o atención presencial, se ocupan de gestionar a través de SIGEO la derivación. Ese es el número. ¿Cómo es el número? 0800 333, estaba en la diapositiva, 1665 creo que es. Lo puse, no sé si quedó grabado, Marcia. Está, sí, yo grabé toda la conversación, toda la exposición, así que... Ahí está, ahí lo puso Norma, lo acaba de poner. Es el que yo les decía, 0800 333 1665. Muy bien. Ahí
formar ahora un equipo de niños y adolescentes, porque, como les decía, hasta agosto los adolescentes no llamaban, y hoy empezaron a llamar, y a mí me parece que es importante que le demos cabida, y como decía Susana, ¿no? de Girona, que llaman a horas insólitas, pero tener la posibilidad de que los adolescentes puedan consultar a las 3 de la mañana, es una ventana de oportunidad de inicio de tratamiento. Piensen que en los paradores, por ejemplo, yo esto no lo dije, pero nosotros empadronamos a un montón de gente que no estaba en el sistema de salud. Hoy están empadronados y se les dio la oportunidad de ingresar por primera vez al sistema de salud. Paradores es gente que está en situación de calle. A esa gente se la empadronó, hoy tiene un número de historia clínica electrónica, y cualquiera, no sé, se va a dar una vacuna, va a atenderse a cualquier dispositivo, ya se sabe qué intervención se hizo desde el sistema de salud. Así que eso creo que es estamos dejando algunos ladrillos, algunas bases de cimientos de lo que es política de salud pública. Humberto, otra de las cosas que me llama la atención es que Claudio plantea que no son atendidos en los hospitales, en el Tovar y ¿dónde más, Claudio, dijiste? En Tovar y en el Casa Cuna, no te puedo decir, no los atienden. Estos son casos que me pareció, con 3 pacientes me sucedió lo mismo, que no los atienden porque no eran pacientes que estaban en seguimiento, y entonces les ofrecían atención online, y bueno, 2 de ellos no eran para atención online, digamos, había que evaluarlos a los chicos, tenían brotes, digamos, no sé si esquizofrénicos, pero un cuadro psicótico con agitación. Mira, Claudio, esto yo me meto en esto, perdón, Roberto, te contesto y te contesto a vos, Claudio, también. Ese es un tema muy delicado y que tiene connotaciones político-gremiales, que por lo cual no me quiero extender en este tema. ¿Okay? Pero al haber un decreto nacional de quédese en su casa, muchos decidieron acatar ese mandato, y eso a rajatabla terminó en vamos a atender a los que veníamos atendiendo, y los nuevos casos tendrán que ir a sala de espera o a atención remota. Yo estoy en desacuerdo con eso. Nosotros somos presenciales, personas de trabajadores esenciales. Por otro lado, yo vengo a trabajar todos los días. En este contexto asumí este compromiso porque me quedan pocos años para jubilarme, tengo 63, y dije, bueno, me ofrecieron este cargo, lo voy a tomar y voy a tomar el desafío, y achiqué mi consultorio privado para dedicarle muchas horas a este proyecto. Por eso le estoy poniendo mucho cariño y mucho esfuerzo. Hay muchos colegas que no están respondiendo a la altura de las circunstancias de lo que implica la pandemia, digo colegas en general, ¿no? Y hay muchas resistencias de algunos sectores que tienen algunas otras expectativas que no son la salud, y por ahí pasan los problemas. Eso implica tener que dialogar, tener que bajar el miedo, porque es cierto que los trabajadores sanitarios somos los que estamos en primera línea y somos los que tenemos más riesgo de contagio. De hecho, yo me contagié de COVID en este contexto y estuve una semana internado y estuve 15 días aislado tomándome la concentración de oxígeno y la saturación, la frecuencia cardíaca, solo, aislado en mi consultorio porque no podía interactuar con nadie. Algunos de acá lo saben, a mi amigo Roberto Caucurio le hacía un parte diario de mis síntomas, y bueno, eso genera mucho miedo, con lo cual es comprensible que la gente tenga miedo, pero también hay algunas disputas que son de otro índole que no quiero hacerlo público, pero creo que queda claro, ¿no? Igual les quiero comentar lo siguiente. Yo soy de Tovar García, ustedes saben, estoy en el área de docencia, pero con todo el proceso de adaptación, lo que se buscó en la guardia era buscar más que nada las cuestiones epidemiológicas. A partir de eso se pudo reorganizar, como contó Humberto, todo el tema y el sistema para hacer una separación entre los pacientes que entraban, que podían estar 15 días en observación como para hacer la cuarentena y después entrar a internación. Hasta que se llevó todo ese proceso, probablemente haya habido dificultades con la recepción de pacientes.
Acá inclusive hay gente que estaba en la guardia, así que podría comentarlo, pero yo no creo que haya sido particularmente, por lo menos en el Tobar, ¿no? Situaciones que tenían que ver con cuestiones gremiales, sino con que había un gran cuidado con los profesionales para el tema de la contaminación y de tener todos los elementos necesarios para que no se enfermen, y lo mismo con los residentes. Entonces tuvimos que trabajar conjuntamente con la dirección y con Humberto, que nos ayudó muchísimo, para ver cómo iba a ser el proceso, quién iba a estar en la parte de internación, quiénes iban a estar en la parte de la guardia externa. La verdad es que yo diría que del Tobar no hubo una mala voluntad, simplemente se fue actuando en la medida que se fue teniendo una cierta conciencia de todos los elementos que podían evitar algún problema desde la asistencia hasta la contaminación de los profesionales de la salud. Y la verdad que Humberto siempre estuvo del lado de poder escuchar y poder organizarse para que las cosas salieran cada vez mejor. Quería hacer esta aclaración, se me fue la imagen de Claudio, le estoy hablando a la C. Pero... Marcia, hay una médica de guardia que recién contestó. Si hay alguna médica de guardia del Tobar que pueda contestar a lo que plantea Claudio, sería interesante. Sí, pero igualmente yo quería aclarar, las guardias no fueron... Perdón, en la guardia del Tobar se atienden y atendieron siempre urgencias en forma presencial. Eso dice Mariela. Sí. ¿Estás ahí, Mariela? ¿Podés activarte el micrófono? Estoy acá. No, nada más a modo informativo, que siempre atendimos en forma presencial urgencias, nunca se dejó de atender, a pesar de la reacomodación del dispositivo, pero siempre se atendió presencial. No, es que el problema más grave no fue urgencias, el problema más grave fueron los consultorios externos, y esto es a nivel global, no es solamente del Tobar. Pero en consultorios externos por lo menos tampoco tuvo que ver todo el tema gremial. El tema era que los pacientes entraban y salían, entonces se empezó a hacer toda la transición para la atención por remoto, los profesionales usaron sus propios celulares, se organizaron grupos. La verdad que, claro, se redujo la atención, pero se trabajó con todo lo que se pudo, inclusive se hicieron unas paletas, unos padlets para que los pacientes pudieran trabajar en la casa, hubo 16 padlets, que eso se los pasaba también al doctor Persano, que los hizo la licenciada Susana Luna, que también estaba acá, que trabajó muchísimo, tratando de sacar, de virar, digamos, entre lo que era la asistencia, a ver cómo se podía trabajar en la casa. A veces puede haber problemas en relación a la asistencia y a la admisión de ciertos pacientes, pero yo lo que les puedo asegurar es que hablo en nombre del Tobar García, que si no fueron asistidos en esas circunstancias es porque alguna causa contundente hubo. Bien como contó acá Mariela, siempre se atendió a todos los pacientes. Marcia, está la doctora Cordero ahí, ¿por qué no le das? Sí, quiere hablar la doctora Cordero. Es para la guardia. Bueno, que hable la doctora Cordero, que es jefa de los días lunes de la guardia del hospital, una profesional muy formada, con mucha experiencia, así que la verdad que sería importante que nos cuente un poquito también algo referente al tema de la guardia. ¿Puedes activarte el teléfono, Fernanda? Sí, gracias, Marcia. Bueno, adhiero tanto a tu comentario como al de Mariela en relación a la atención de los pacientes en el Hospital Tobar García. Yo, digamos, quería agradecerle al doctor Persano su ponencia, y lo que le quería preguntar es en relación a la política de salud mental infanto-juvenil desde una perspectiva en redes, como él la plantea, más funcional y menos estructural, y me parece muy interesante, respetando los diferentes niveles de atención, desde el comunitario hasta el tercer nivel, si está contemplada la atención médica prehospitalaria, llámese una ambulancia de psiquiatría infantil, como un dispositivo que podría atravesar todos estos niveles, a decir, como digamos, favoreciendo la conectividad entre los efectores, ¿sí? Dale, Humberto. ¿Se escucha?
Sí, perfecto. Perfecto. Mirá, muy buena pregunta, Fernanda, porque el día lunes, con la reunión que tuvimos con la subsecretaria de Atención Hospitalaria, que es la doctora Laura Cordero, uno de los temas que planteamos es la posibilidad de que los hospitales monovalentes empiecen a articular con atención comunitaria, y entonces una de las opciones es que, por ejemplo, lo que preguntaba Claudio, varios sobre la DOPI, que los hospitales monovalentes puedan salir a hacer atención territorial y comunitaria también, con lo cual estaría muy bien visto que haya una ambulancia para asistencia domiciliaria infanto-juvenil que no solamente sea emergencia, sino que también sea domiciliaria. Así que cojo este planteo tuyo y lo voy a elevar, porque en realidad todo lo que es ambulancia depende del SAME, pero Exacto. La de salud mental, la dirección de emergencia, que es el SAME, y la dirección de atención hospitalaria, que son en la misma subsecretaría de atención hospitalaria que es de la doctora Cordero. Entonces, tenemos un de direcciones generales, SAME, salud mental, hospitales, y la idea es, bueno, esta propuesta que vos planteás de tener una ambulancia que sea infanto-juvenil, la voy a llevar porque me parece muy buena idea. Creo que, digamos, una cuestión no inhabilita la otra. Una cosa es un programa o lo que pueda hacer ADOPI o los programas de niñez para situación de calle, pero digamos, yo me refería específicamente a lo que tiene que ver con la atención médica prehospitalaria, específicamente en el campo de la psiquiatría infanto-juvenil, como una manera de integrar todos estos efectores de la red y los diferentes niveles. Sí, por eso la atención, la idea de la DOPI es llevarlo a atención territorial comunitaria, que sea prehospitalaria justamente. Y de este sardo dame 300 solamente gramos, seguimiento de casos. Sí, quisiera hacer una salvedad, que digamos, está bien lo de ADOP y ADOPI por otra, quería decir quizás lo de ADOP y lo de ADOPI que vaya por otra línea, porque bueno, lo que tiene que ver con la atención médica prehospitalaria en la ciudad de Buenos Aires, o la atención prehospitalaria, está medicalizada por ley, ¿sí? O sea, un proyecto no invalidaría al otro, podrían convivir, ¿sí? Me refería específicamente a lo que es la atención médica prehospitalaria en el campo de la psiquiatría infantil. Bien, bueno, le voy a dar la palabra a la doctora Claudia Arberas, que quería hacer una pregunta o un aporte. Que tenés que activar el micrófono, me parece. Sí, sí, ahí está. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por compartir las experiencias. Yo desde el Hospital de Niños de Gutiérrez, lo que puedo aportar dentro de mi especialidad, que nosotros somos parte del Departamento de Consultorio Externo y de Medicina, es que como nosotros tenemos una población que prácticamente un 60 o un 70% proviene del Gran Buenos Aires, estos pacientes, aún teniendo turnos para su control o para ser ingresados de primera vez, no pueden acceder al hospital porque no tienen manera de hacerlo mediante el transporte público. Ni mediante colectivos ni trenes, y si no tienen transporte personal o desde la comunidad donde vienen no hay una combi o una ambulancia que los trae, esos pacientes no pueden venir, y nuestra agenda durante todos estos meses ha estado prácticamente sin asistencia, más allá de la gente que viene, que le damos entrada en el reemplazo de los que tenían turno, justamente porque no pueden venir, porque nuestra población de asistencia es del Gran Buenos Aires y de otras provincias, ¿no es cierto? Y además hubo ciertamente durante los 2 primeros meses un periodo de ajuste muy grande que tenía que ver con la falta de elementos de protección personal que, digamos, no es para cargar al gobierno de la ciudad ni mucho menos, sino que teníamos que ajustarnos todos al uso y al tipo de material. No nos entregaron material de primera calidad. Las primeras pantallitas que nos habían dado era una especie de
pedazo de plástico, de celulosa, que no teníamos manera de ponérnosla, la provisión de alcohol en gel, de toda una serie de cosas para protegernos nosotros y proteger a los pacientes que atendíamos. De hecho, es el día de hoy que nosotros no tenemos el reemplazo de saleas para las distintas camillas, estamos alternando los consultorios para que no haya, que entre paciente y paciente no tengamos un periodo, digamos, más o menos libre, como para que se ventile un poco. O sea, la infraestructura no siempre nos acompaña, y yo creo que también en eso tenemos que ser conscientes de que además tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque si nosotros dejábamos de atender por estar enfermos, se quedaban los servicios vacíos, ¿no es cierto? Y entonces generamos una alternancia funcional, de alguna manera, como para, más allá de toda la actividad que podíamos desempeñar vía la Zoom y qué sé yo, que hicimos un montón de actividades que quizá de otra manera no hubiéramos podido hacer, ¿no? Pero desde un hospital público pediátrico, la realidad nuestra fue esa, ¿no? En todos los servicios, inclusive la gente de tóxico, yo el lunes pasado mientras me testeaba, hablaba con la jefa de tóxico, me decía que el consumo de sustancias dentro del domicilio fue muy alto, con intentos de suicidio aumentados, y por otro lado también estaba una de las gente de vacuna que decía, por otro lado, la cantidad de vacunas que no se habían dado a los niños, y que esto a cara el año que viene vamos a tener probablemente una cantidad de niños no vacunados debido a que los padres tienen miedo o incapacidad de llegar al hospital para completar la grilla de vacunación obligatoria. Y eso es algo que también tenemos que prever, que seguramente debiera ser motivo de preocupación y de ocupación por parte de las autoridades, ¿no? De lo político, ¿no? Para ver qué es lo que se puede hacer para que los chicos tengan su carnet de vacunación al día, porque si no vamos a tener el año que viene brote de todo, ¿no? Claramente, ¿no? Simplemente eso. Y muchas gracias a todos los expositores porque fue muy, muy, muy importante el aporte. Por lo menos a mí me sirvió mucho. Gracias. Gracias, aporte. Doctor Víctor Ruggeri, por favor. Perdón, no sé si quería hacer si el doctor Persano quería hacer un comentario de lo que dijo Claudia, simplemente, o hablo yo. No sé, le dejo al doctor primero, que es aquí la estrella hoy. No, acá no hay estrellas. Messi será la única estrella. A ver, digo, son temas muy ásperos, muy difíciles y hay que contemplar muchas cosas. Hubo resistencias, hubo dificultades al principio de provisión de equipos, porque, digamos, piensen que muchos países se compraron la mayor cantidad de producciones de China, que se la llevaron a Europa o Estados Unidos, y nosotros teníamos un delay de varias semanas en recibir EPP y cosas por el estilo. Tampoco al principio se minimizó el efecto del COVID y no estuvimos preparados, vamos a ser honestos, el país no estuvo preparado para afrontar esta situación. Al principio se pensó que iba a llegar más tarde, etcétera, y nos agarró un poco desprevenidos. Y también con el temor, porque también es cierto que hay que decir una realidad, la mayor parte de la gente joven que falleció es gente de personal sanitario, enfermeros, camilleros, terapistas intensivos, neonatólogos, y eso es una realidad, y eso genera temor, genera miedo, y eso no es resistencia, eso es miedo y cuidado personal. Es cierto que sobre eso también se montó resistencias, gente que prefirió la atención remota y les cuesta volver a la atención presencial. Les digo porque yo, teniendo una mirada más macro, veo esas dificultades en distintos lugares, me llegan pedidos del Consejo de los Niños, las Niñas y Adolescentes reclamando atención presencial, no solamente Claudio, que habló de 3 pacientes, yo recibo un pedido concreto del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes pidiendo atención presencial, y con una demora de 3 a 6 meses para dar turno. Entonces yo no puedo negar esta realidad y tengo que tratar de ver dónde están las dificultades. Encuentro que hay temores, encuentro que hubo dificultades en la provisión de elementos inicialmente, y sobre eso se montaron algunos pedidos gremiales, es decir, así no trabajamos,
después hubo un temor, y también hubo mucha gente que tiene, la población del sistema sanitario tiene gente muy añosa, mayor de 60, que decidieron trabajar remotamente para cuidarse. Bueno, yo tengo más de 60, pero seguí trabajando presencialmente, pero mucha gente se escudó en esto y eso hizo que bajase un 30% de presentismo. Después también, como medidas de precaución, en muchos dispositivos se alternó la presencia de equipo, una semana sí, una semana no, lo que decís vos, Claudia, de un consultorio. Hay un montón de protocolos para atender entre paciente y paciente. En el caso de niños, imagínense, juguetes, caja de juego, etcétera, cómo se comparte, todo eso es un gran problema que hubo que empezar a pensar. Bueno, obviamente eso trajo algunas dificultades con la atención presencial. Yo creo que además de las dificultades que trajo la pandemia y el aislamiento, tenemos que trabajar en recuperar una nueva normalidad, que será distinta a la anterior, pero no podemos seguir viviendo escondidos, porque el mundo no funciona así, no nos conviene funcionar así. Yo creo que eso también va a traer un gran daño a toda la población y especialmente a los niños y adolescentes. Entonces, creo que hay que tomar todos los recaudos, pero volver a la normalidad, que podamos, con las precauciones y recaudos necesarios. Pero ese es mi anhelo, lo que quisiera transmitir desde esta dirección. Muy bien. Ok. ¿Hablo yo ahora, Marcia? No te escucho. ¿Tengo el ok? Sí, vamos a escuchar tu comentario y después cerramos. Bueno, no, entonces. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y justamente esa última parte, muy interesante, doctor Persano. Una cosa es muy interesante porque lo que percibí de lo que está haciendo es recomenzando un sistema de salud infanto-juvenil a partir de la cuarentena, pero que en realidad es el que deberíamos haber tenido desde hace muchísimos años, no porque no se haya, no por falta de intención, me parece que fueron falta de ideas. A mí me da la sensación que se tomó conciencia de lo que tiene que ver con la telemedicina. Creo que la telemedicina es un aspecto de altísima importancia y que podría incluso trabajarse hasta con aplicaciones, porque las aplicaciones, así como se ha demostrado que las aplicaciones no son útiles para prevenir el suicidio, pero sí las aplicaciones son útiles para una primera contacto y para tener el contacto. Y yo creo que si uno lograra tener las aplicaciones, tiene después el espectro para los contactos posteriores. Digamos, si yo tengo aplicaciones para trastornos del neurodesarrollo, en mi caso autismo, pero trastornos del neurodesarrollo, tengo aplicaciones para un brote de agresividad o un brote psicótico, tengo aplicaciones y las voy diversificando a través de eso, voy a tener una entrada mucho más fácil desde mi visión. No estoy diciendo que sea así y le agradeceré las críticas de lo que digo. Porque es obvio que esta normalidad que vamos a tener, obviamente vamos a estar expuestos a esto constantemente y no vamos a sacarlo de un día para otro y vamos a estar todos en riesgo. Y la verdad que es muy importante tener en cuenta los proyectos y los proyectos que se puedan desarrollar para cada una de las situaciones. Por ejemplo, yo como neurólogo diría que frente a un primer brote, hasta debería haber un neurólogo en contacto con el psiquiatra, porque todos sabemos hoy en día que, por ejemplo, en la edad de 14, 15, 20 años, en los chicos también, hay cuadros agudos de encefalitis automediadas que se curan con corticoide y gamma-globulina, y que uno hasta hace unos años le ponía el diagnóstico de un primer brote de esquizofrenia. Entonces, este concepto me parece que amplía el concepto, que es muy interesante y realmente ha sido muy enriquecedor escucharlos a todos, y además como yo soy de otro palo, pero estoy metido en el área de la neuropsiquiatría, como podría llamarse de alguna manera, quería comentarlo. No sé qué opina y les agradezco a todos y agradezco a quien tenga comentarios. Gracias. Bueno, sí, yo coincido con tu exposición en relación a los diagnósticos diferenciales. Creo que la función del rol del psiquiatra infanto-juvenil
es hacer el diagnóstico diferencial en 3 ejes: psicológico-psiquiátrico por un lado, el médico que lo divide en neurológico y sistémico, porque no solamente lo neurológico, sino que también lo sistémico provoca sintomatología psiquiátrica, y por el otro lado, lo psicosocial y ambiental, que también causa de brotes de ansiedad, que muchas veces hay que hacer diagnósticos diferenciales con crisis de excitación psicomotriz por maltrato, trastornos adaptativos de relación. Así que son 3 ejes muy complejos que por suerte un hospital polivalente, en un hospital monovalente como el Tobar García, donde tenemos todas las especialidades, se pueden hoy por hoy abordar en este sentido. Yo les agradezco muchísimo la exposición al doctor Persano, brillante, a Gracielita Mouso, como siempre, brillante, a Claudio, mis mayores respetos, desde lo privado, brillante, al doctor Fernando Alonso, brillante, y me gustaría que cierre el doctor Roberto Funes, que es el presidente honorario de este capítulo. Bueno, esto me parece interesantísimo y daría para mucho, ¿no? Pero lo que dice la doctora Carvera por el Hospital de Niños es real. O sea, nosotros estamos atendiendo muchos niños de provincia que se atienden en hospital. O sea, esto es la gran pelea que hay hoy políticamente, que los de provincia dicen que nosotros mandamos los pacientes para la provincia, y nosotros decimos que estamos cansados de atender a niños de las provincias, o sea, porque la provincia de Buenos Aires no tiene muchos recursos. Y este tema de las vacunas y todo este tema, nosotros teníamos que dar medicación psiquiátrica a la gente de provincia que venían de 2 o 3 horas de viaje para poder el niño continuar con su tratamiento. Esto es real, doctora, y me parece que las falencias son muchas, pero también depende de los lugares donde, porque hay muchos centros, le digo a Claudio también, que hay muchos centros como el CEMIC, por ejemplo. El CEMIC no tiene internación psiquiátrica de niños, o sí tiene, no tiene. Entonces, son pacientes privados que pagan una cuota mensual y sin embargo tienen que ser atendidos por el gobierno de la ciudad. Esto es otra de las cosas que, bueno, que los que trabajamos, bueno, yo ya no trabajo más en la trinchera, pero cuando trabajaba en la trinchera, el tema de decir por qué razón las obras sociales que tienen, que cobran a los pacientes, tienen que derivar a los hospitales psiquiátricos. Perdón, Roberto, discúlpame una cosa, pero nosotros no tenemos en el hospital internación, digamos, lo que se hace son contratar clínicas privadas a los cuales CEMIC le cubre como afiliado, digamos, en las clínicas privadas. O sea, muy raramente los pacientes que yo comentaba, estos que no habían podido conseguir atenderse, no eran pacientes afiliados de CEMIC. Normalmente con los afiliados de CEMIC no tenemos problema, digamos. Bueno, eso podemos darle atención. Claudio, no digo específicamente lo del CEMIC, pero creo que muchas de las obras sociales... Vos, acá, escucha, ellos no te... ¿Quién habla? Alguien que le salió un fantasma. Bueno, Humberto, yo te agradezco muchísimo tu exposición, ha sido brillante y creo que daría para mucho más. Y me pareció muy interesante la apreciación de Víctor con respecto a los diagnósticos diferenciales. Y la doctora Marcia amplió el tema. Les agradezco mucho, ha sido brillante, y Humberto daría para 2 horas más este Ateneo. Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos, una convocatoria muy importante. El jueves que viene va a exponer el doctor Kakuri y va a haber también 3 discutidores, la doctora Marina Eslago, la doctora Lascani. Tenemos que confirmar el tercer discutidor que está a cargo del interior del país. Vamos a ver si el doctor Fernando puede determinar a ver quién va a discutir. Ya les vamos a mandar el flyer, les agradezco a todos, estoy muy emocionada por este primer Ateneo, con esta convocatoria y con el nivel de los profesionales
ni que hablar con el doctor Persano, que la verdad que hizo una exposición brillante con todos los expositores y bueno, y mi padre espiritual, el doctor Junior. Un beso a todos y nos vemos el jueves que viene.